Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Y el tema que yo voy a hablar esta noche es los rasgos del escogido David. Segundo libro de Samuel, repito, capítulo 21, versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, póngase de pie para honrar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. Amén. Puede sentarse. En la palabra del Señor hay muchos escogidos, y uno de los que a mí me impacta y me admira es David. Y en este versículo me encanta, porque usted nota en ese versículo cómo el pueblo miraba a David, cómo el pueblo tenía a David en alto. Y dice la Biblia, en la historia ahí donde podemos ver, David fue a la guerra, casi lo matan, y el trato fue: nunca más el rey salga con nosotros, porque van a apagar la lámpara de Israel. Qué hermoso versículo ese. Yo no sé cómo se diga usted ahí donde vive, donde trabaja, donde estudia. Ojalá que se le tenga por lámpara. Ojalá que diga la gente: no, que fulanito no deje de venir, porque van a apagar la lámpara de este lugar. En David se decía eso, el pueblo decía eso de él: no apaguen la lámpara de Israel. Pero ¿qué decía Dios de David? Dios decía de David que ese hombre era conforme a su corazón. David no era perfecto, y en la historia, si usted ha podido leer la palabra, lo conocemos. Pero algo tenía David especial, que el mismo Dios, no alguien, el mismo Dios decía que él era conforme a su corazón. Cuando David tocaba los instrumentos, los demonios se retorcían. Algo había en este hombre especial, algo había en este escogido que hacía que todo en su alrededor cambiara. Algo había en él. Y algo que yo he estudiado de la historia de David es cada una de sus características. David no era perfecto, pero tenía algo que lo distinguía al resto. Y esta noche vamos a ver los rasgos del escogido David. Número 1, su ferocidad. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando yo pienso en eso, a su imagen y semejanza, yo sé que no me está diciendo que lo hizo con 2 manos, porque Él tiene 2 manos, porque todos sabemos que Dios es espíritu, amén. Él no es carne, Él es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere Dios? Hay algo de la esencia de Dios en nosotros. Hay algo de Él en nosotros. Puso características de Él en nosotros. Y yo creo que la ferocidad que tenía David es de Dios. Vamos a ir a la historia que todos nos podemos de la escuela dominical. De las primeras historias que nos cuenta, y si usted tuvo el privilegio de ir a la escuela dominical, esa historia usted se la sabe. David era un niño y venció ¿a quién? A Goliat, a un gigante. Vaya al primer libro de Samuel conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los primeros versículos de ese capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca,
en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba el escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué se han puesto a orden de batalla? ¿No soy yo filisteos y ustedes siervos de Saúl? Escojan entre vosotros un hombre que venga en contra de mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Esta historia es muy conocida, pero yo recuerdo cuando la leí la primera vez, fuera de la escuela dominical, ya estando grande yo, me impactó tremendamente. Me impactó tanto. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y conocemos que Cristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Es el león de la tribu de Judá, pero a veces lo vemos como el gatito. Por alguna razón nosotros pensamos que Él es como el gatito. No le creemos, no confiamos en Él, no creemos que Él dijo que va a hacer lo que prometió. No tenemos fe, corremos a cualquier cosa antes que a Dios. Dejamos de último la oración, de último la búsqueda de Dios. Agotamos todos los recursos antes que Él, como que si Él fuera débil. Pero yo quiero decir que en Dios no hay debilidad. No hay ni un gramo, ni un poquitito de debilidad. Él es el león de la tribu de Judá y no es el gatito. Es el león de la tribu de Judá. ¿Y usted cómo se imagina un león? Usted ve a un león escondido porque va a pasar una cebra. ¿Ha visto en los documentales un león escondido porque va a pasar un perro? De ninguna manera. El león está al acecho. El león es majestuoso. El león no tiene temor. El león sale y sabe quién es. ¿Sabe? Un poco de la esencia de Dios está en nosotros. Ferocidad es lo que tenía David en su corazón. Dice la historia, y usted la conoce, que en medio de esta batalla, antes los hombres peleaban de frente. Estaba un ejército acá y el otro ejército allá. El valle entre ellos, y cuando decían a la guerra, a la batalla, se iban a enfrentar cara a cara. Hoy ya no es así. Hay tanto temor también ahora en la iglesia. Tanto temor para hacer lo que se tiene que hacer, tanto temor para hacer lo correcto, tanto temor. Pero quiero decirle que Dios ha puesto la ferocidad de Él en usted. Dios ha puesto sueños grandes en usted porque Él es así de grande. Él ha puesto propósitos inmensos y eternos en su vida porque Él sabe que puede hacerlos. Pero nosotros seguimos con miedo. David no era de esos. David era feroz. A mí me encanta la gente feroz. Me encanta la gente que sueña, la gente que propone, la gente que dice hagamos esto, la gente que dice ¿por qué no hacemos esto? No la gente que se esconde detrás a ver qué me dicen que haga. Y se queja todavía de lo poquito que se le pide que haga. Me encanta la gente feroz. Esa gente le ha creído al Señor. Esa gente hay en ellos esa capacidad que viene de lo alto, viene del cielo. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo en ese capítulo 17 al versículo 21. Versículo 21 de ese mismo capítulo 17. Escuchen lo que pasó en esta historia. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, y el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos,
He aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que le llamaban a Goliat, que se llamaba Goliat, perdón. El filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y mire eso, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido hasta acá? Dice la historia que David era el menor de sus hermanos y estaba allá con las ovejas de su padre. Ni siquiera eran de él las ovejas. Y el papá lo manda, porque usted sabe, al menor siempre es el de los mandados, ¿verdad? Yo tengo mi hermano menor, y mi hermano menor, de que tuvo 5, se graduó como el de los mandados hasta el momento. Él es el de los mandados. David era el de los mandados. Entonces lo llama el padre y le dice: tus hermanos están en la guerra, ve, llévales cuajada, llévales esto, llévales lo otro, y averigua cómo están. Se va David. Y dice la Biblia que en el otro extremo, donde estaba la batalla, estaba el ejército de Israel. Todos los días salían en orden de batalla, que yo me imagino haciendo ruido, haciendo con las armas, ejército frente a ejército. Y dice la Biblia que Goliat decía: ¿saben qué? No vengan todos, yo represento a los filisteos, mándenme a uno. Y todo el pueblo tenía miedo. No había quien se pusiera. Todos iban a gritar, porque eso es algo de los seres humanos. Cuando decimos: ¿quién puede ayudar en esto? ¿Quién quiere servirle al Señor? Todos dicen: amén, gloria a Dios, aleluya, yo quiero. Pero a la hora de los cubos, como decimos los salvadoreños, los mismos 3, ¿verdad? Los mismitos, no hay nadie más. Solo somos llamarada de tusa. No hay gente real que diga: la que dijo allá, la que pasó aquí enfrente está allá en el campo de batalla. De esa casi no hay. Y eso pasaba en el lugar de la guerra. Y llegó David. Dice la Biblia en versículos anteriores que el filisteo salía en la mañana y en la tarde por 40 días. ¿Cuántas veces escuchó el ejército de Israel la misma provocación? 80 veces. 80 veces escucharon: mándenme a uno, venga uno, un valiente, enfréntese conmigo. Y el que me venciere a mí, decía Goliat, va a vencer a todo el pueblo y seremos sus sirvientes. Mándenme a uno. 80 veces escucharon eso. Y David llega en el día 40. Y David estaba ahí preguntando, viendo cómo estaba el asunto, cuando una vez más sale Goliat. Pero oyó David. David era feroz, porque cuando escuchó, la sangre le hirvió y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Ojalá nos hirviera la sangre en contra del pecado. Ojalá nos hirviera la sangre en contra de lo incorrecto. Ojalá fuéramos nosotros así. Hemos pasado de ser una generación una generación tan miedosa. A todo le tenemos miedo. ¿Sabe qué? Tenemos padres que le tienen miedo a sus hijos. No les castigan, no les regañan, no les exhortan, no les dicen no. No les quitan donde están pecando. Le tienen miedo. Hemos pasado a tenerle miedo a todo. Nos sale a la iglesia a predicar. No, es que al hermano fulano le caigo mal. No, a la hermana fulana le caigo mal. Miren, el mundo lo agarraban como querían, y aquí en la iglesia no se le puede decir nada. No se le puede decir nada.
le duele, el alma le toca. Pero allá afuera el diablo lo rebotaba, la rebotaba. Y aquí no. Dice la Biblia que David sintió ferocidad en su corazón. Inmediatamente, una vez bastó. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y empezó a decir: ¿y qué me van a dar si yo voy y gano? Empezó a ver qué le iban a dar. Había ferocidad en su alma. ¿Sabe por qué? Porque él siempre tuvo al león de la tribu de Judá de su lado. ¿Cuántos creen que lo tienen de su lado? Él está ahí. ¿Y por qué tememos? Tememos de servirle al Señor. La palabra sigue siendo verdadera. La mies es mucha, los obreros son pocos. La mies es mucha. No es que yo no le puedo servir bien al Señor porque tengo tantas responsabilidades, tengo tanto. ¿Sabe qué? Pobrecitos los que sirven ahí, solo ellos. Pobrecitos aquellos que no lo hacen. Pobrecitos ellos. Porque nosotros estamos haciendo lo que más nos conviene, lo que más agrada al corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que David sintió fuego en su alma y empezó a decir: ¿quién es ese? ¿Quién se cree ese? No le vio la altura, no le vio el peso, no le vio las armas, no se vio él. ¿Sabe qué vio? Cómo se atreve a desafiar al Dios de Israel. Nosotros le tememos a la prueba. Hay gente que dice que no viene a Cristo, porque cuando venir a Cristo uno se pone en prueba. ¿Cuántos han escuchado gente así? ¿Verdad que la hemos escuchado? Pero a la par de la prueba está el Señor con nosotros, amén. A la par de Él va Él de nuestro lado. David no era un tibio, David fue feroz toda su vida. Y usted va a ver guerra tras guerra, David fue feroz. Pero porque el Señor estaba de su lado y Él lo sabía. ¿Usted sabe que el Señor está de su lado? Él dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Mire qué hermosa promesa, hasta el fin del mundo. Él está y Él lo quiere ver en la guerra a usted. Yo no sé cuál es la promesa que Dios le ha dado, pero debe ser feroz, hermano. Deje de temerle al diablo. No, el que me va a hacer brujería, la fulana. No, si usted está bien en santidad y sigue a Cristo, no hay cosa que le pegue a usted. Claro, deja puertas abiertas, que Dios le ampare. Pero si usted está confiando en el Señor, en el fuego del Espíritu Santo, no hay quien contra usted. Amén. Tiene promesas del Señor, sea feroz con ella. Me recuerdo cuando estaba en el bíblico y yo estaba sirviendo en mi iglesia a todo tiempo. En mi iglesia habían muchos líderes ya. Y recuerdo que un misionero, hermano José Ardón, con su esposa, me dijeron: este fin de semana vamos a ir a visitar a unas iglesias de Chalatenango y queremos que vayas con nosotros. Vaya, pedí permiso en mi iglesia y mi pastora me dio permiso y me fui con ellos. Llegando allá, él hizo algo muy estratégico y me dijo: quiero que veas, esta iglesia es la última de acá. Y empezamos a andar cantón por cantón, caserío por caserío, y en cada cantón se paraba y me decía: aquí no hay. Seguía al siguiente caserío: aquí no hay iglesia. Iba al siguiente caserío: aquí tampoco. Y de repente llegamos a nuestro destino y me dijo: María José, ¿y qué haces en el bíblico? Yo sentí que fuego ardió en mi corazón. Y esa pregunta se quedó conmigo. Al siguiente mes salí al pastorado. Dios necesita gente con fuego en su corazón, que esté dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. En ese momento yo dejé todo, pero yo le quiero decir que Dios me ha regresado más de lo que yo le pude haber dado, porque Él es fiel. Ferocidad. ¿Qué más tenía David? David tenía determinación. Determinación, tan necesaria la determinación. Nosotros como salvadoreños, tristemente, las cosas las dejamos a media, la mayoría. Empezamos una carrera, la dejamos a media. Empezamos algo, lo dejamos a media. Empezamos algo como un libro, lo dejamos a medias.
no terminamos. Y a veces eso se traslada a nuestras decisiones de vida. David no era así. David era un hombre determinado. Vaya conmigo al versículo 28. Dice la palabra del Señor: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron ante Saúl, y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y la hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba en contra de mí, yo le echaba la mano mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y desde ahora Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David tenía una misión en ese momento. Él la había tomado, y era acabar con ese filisteo. ¿Sabe? Cuando Dios pone un sueño, cuando Dios pone un propósito en su vida, siempre va a haber obstáculos. La gente primero le dice: no se puede. No se puede, no es que no vas a poder. No tenés esto, no tenés lo otro, sos solo, sos sola, no podés. Seamos realistas, no podés. Cuando lo ven determinado a continuar, le dicen cómo quiere que lo haga. Le dan el consejo de cómo hacer las cosas a la manera de ellos, aunque no creen en usted. Y después de que lo logró, le dicen: yo siempre creí en vos. Así somos las personas. Algo similar pasó con David. David estaba determinado a matar al gigante. Él creía, él estaba confiado desde el principio. Ni un momento en la historia usted en David va a haber duda. En ningún momento. Le invito a que la lea, le invito a que la medite. Él nunca dudó. Él sabía que lo iba a acabar. Este filisteo será como el oso y el león, que lo maté con mis manos. Así estaba determinado. Y Saúl, el rey, lo manda a llamar y le dice: no, muchacho, tú no vas a poder. Es que hay que dejar en claro que David era un muchacho, no era un hombre, no tenía experiencia. De alguna manera habían llamado al ejército y no lo habían tomado en cuenta. No cumplía con los estándares del ejército. Pero ¿sabe qué? Todo ese ejército estaba ahí gritando día a día, pero no hacía nada. No hacía nada. Y David estaba hoy con una determinación. Mire, hermano, que nada lo detenga a detener lo que Dios quiere hacer con su vida. Jovencita, que nada la detenga a hacer lo que Dios quiere hacer con su vida. Determínese, deje de perder el tiempo y determínese. Deje de perder su juventud en lágrimas que no valen la pena y determínense. Jovencito, determínese. La gente determinada logra mucho, porque Dios está con ellos, amén. Cuando usted se determina y sabe que cuenta con el Señor, sepa que Dios está con usted. Yo recuerdo cuando empecé el ministerio,
Yo dije de aquel momento, no voy a andar con uno y con otro, porque una loca no va a prosperar en el ministerio, no va a hacer nada. Y un día llegó Daniel, y no es porque no esté aquí que tenga melancolía, ¿verdad? No, pero recuerdo que lo que me conquistó de él fue que un día se sentó y me dijo, ya los dos adultos, no niños, ¿verdad? Que no saben qué quieren, sino adultos formados con una vida ya hecha ministerialmente. Me dijo, quiero casarme con vos. No anduvo jugando, ni nada así. Y su determinación, dije yo, sí, ni sé cómo le dije que sí, pero le dije que sí. Se ve, deje de andar jugando, determínese. ¿Quiere lograr algo? Determínese. Determínese a cumplir el sueño de Dios, amén. Hermano adulto, no diga, no, yo ya estuve, ya pasaron esos años. Dios quiere usarle, amén. Dios tiene cosas grandes. Cuando Moisés empezó su ministerio, ¿cuántos años tenía? 80 años. Y no fue excusa. Determínese, porque Dios quiere hacer grandes cosas con su vida, amén. Dice la palabra del Señor que David se determinó. Y David le dijo, bueno, no podés. Pero él no dijo, ay, sí, no, el propio rey me dijo no. No, David no dijo no, eso. David dijo, no, mi Señor, así como mataba al león y al oso, así será con este filisteo incircunciso. Y bueno, y Saúl le dijo, bueno, ponete mi traje, mi armadura, por lo menos, digo, aunque sea que no destripen al bicho este. Pero ¿sabe qué pasó? Él dijo, no, yo no puedo, yo nunca he andado con esto. Y se fue a la batalla. De los episodios que más me encantan de David es cuando dice la Biblia que David corrió al campo de batalla. Yo quizá hubiera esperado que él llegara a mí, ¿verdad? Pero David corrió, lo enfrentó, fue. No se escondió. No dijo, aquí detrás del palo voy a calcular como con ondilla iba, ¿verdad? Aquí detrás, aquí, para que no me vea. No, él corrió al campo de batalla. Fue. ¿Sabe? Dios quiere hacer grandes cosas con usted, iglesia. ¿Lo cree? Dios quiere hacer grandes cosas con usted. No, no lo cree. Voy a decirlo de nuevo. Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Yo acá veo la generación que va a cambiar El Salvador, amén. La generación que va a transformar los demás departamentos, amén. Pero tiene que tener determinación. Tiene que tener fuego en su corazón. Tiene que tener determinación. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo en cosas que no tienen sentido. Determínese a cumplir los propósitos de Dios. David así lo hizo y corrió al campo de batalla. David tenía determinación. Igual, la misma determinación que hay en la esencia de Dios. Mire, Dios se determinó con nosotros, amén. Yo no sé usted, pero yo sé que el Señor se empeñó conmigo. Se empeñó con usted. Lo buscó, le decía que no, lo volvió a buscar, le volvió a decir que no, lo volvió a buscar, hasta que lo alcanzó. Dios se determinó con usted. Isaías 53:11, dice la Biblia, mi versículo favorito, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Él siempre tuvo visión, siempre fue más allá, siempre. Estaba Jesús en la cruz, muriendo por usted y por mí, el pecado encima de él, y no estaba, ay, pobrecito de mí. ¿Sabe qué estaba diciendo? En el momento más difícil de su vida en la tierra. Gracias, hermano. En el momento más difícil en su vida en la tierra, no estaba llorando. Yo no sé en qué momento esté usted, quizás en un momento difícil, pero en el momento en que Jesucristo tenía todo el pecado de la humanidad y estaba crucificado y dañado su cuerpo en esa cruz, estaba él diciendo, hoy irás conmigo al paraíso. ¿Cómo está usted? ¿Tiene problemas, dificultades? Empiece a dar esperanza. ¿Se siente triste? Vaya a servir. ¿Tiene pruebas en su corazón? Sirva con más gozo. Pero en la prueba nos quejamos. Queremos que nos pasen abrazando y diciendo, ay, pobrecito.
No. Tenga fe, esperanza. Determínese. Dios quiere hacer mucho conmigo. Así dígase. Dios tiene propósitos conmigo. Sigo adelante. Confío en Él. Se me salen las lágrimas, pero sigo adelante y voy a servir con más ganas. Voy a hacer más de lo que me piden. Voy a proponer algo. Si me dicen que no, de todos modos, no me entristezco. Vuelvo a proponer otro día. Determinación. Por último, el rasgo que David tuvo toda su vida. No solamente en esta batalla, sino toda su vida. Y que debemos imitar nosotros. Es su fe. Vaya conmigo al versículo 40. Versículo 40 dice de la siguiente manera: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y en el que traía, y tomó una honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mire qué hermoso ese versículo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, mire qué hermoso este versículo, nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en mis manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo. Y mire lo que sigue, que es muy interesante: y lo mató David sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Wow! Fe. ¿Sabe? Desde el inicio él tuvo fe. Yo no sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su dificultad, pero ¿qué tiene? ¿Angustia o tiene fe? Fe. Escuche lo que se encuentra David. Goliat medía casi 3 metros, y David era un muchacho, 15, 16 años. A esa edad, a la mayoría, no a todos, son bien flaquitos, ¿verdad? Imagínese acné, la pubertad, la adolescencia encima. No es algo, pues, muy intimidante. Y estaba este muchacho, y estaba el tremendo hombre casi de 3 metros. Y le dice: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Sabes qué, David? Le dice: hoy voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. Y se para David. Mire qué valor el de este muchacho. Tenía fuego en su corazón. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay miedo por el qué dirán? ¿Hay miedo? ¿Hay angustia? ¿Hay dolor? ¿Qué hay en su corazón? ¿Problemas? ¿Qué hay en su corazón?
Alguna dirá, ay, el fulanito de tal, por eso está como está. Otro dirá, ay, la sutanita, por eso está como está. En su corazón debe haber fuego por los propósitos de Dios. Y David se para y le dice, no, le dice, yo te entregaré hoy a las aves del campo, a ti y al ejército filisteo, y sabrá todo Israel que hay Dios. De esa magnitud era la fe. No era después, porque hubiera sido bien bonito, ¿verdad? Ya después con la cabeza de Goliat, ya vieron, ¿verdad? Y todos hubieran dicho amén. Él creía desde antes creía. Él ya sabía lo que iba a pasar. El hombre no había visto el horóscopo, porque Satanás no puede ver su futuro. Si usted es de aquellos que en la mañanita vayan al Facebook, busque el horóscopo, venga Cristo esta noche, amén. Aunque diga, no, yo soy cristiana, venga Cristo, que esa es brujería. Y si usted la practica, usted no, pero yo no soy bruja. Eso es brujería. El horóscopo él no puede ver. Pero David, cuando usted tiene fe, usted sí puede ver el futuro, ¿amén? Porque usted sabe qué grande es su Dios. Usted sabe lo grande que es Él. ¿Sabe cuál es el pago de la fe? Siempre, escuche bien esto, siempre el pago de la fe será la victoria. Siempre el pago de la fe será la victoria. A lo que usted tenga fe que Dios hará, Él lo hará. Él lo hará. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia, David sacó su onda, le tiró, el gigante cayó. La siguiente escena, no creas que David dijo, ¿qué hice? No, él ya sabía que iba a pasar eso. Él ya sabía, él ya lo había visto. David corrió, imagínese usted ese muchacho. Corrió hacia el filisteo. El filisteo quizás había caído inconsciente, qué sé yo. Le sacó su propia espada. Escuche, esto es importante. El día que yo me di cuenta que en la escuela dominical me habían dicho que David mató al gigante con la piedra, pues es mentira. No lo mató con la piedra. Dice la Biblia que David corrió hacia él, le sacó su propia espada y lo mató. Era un muchacho. Pero es que no importa la edad que usted tenga, si usted tiene estas tres cosas. Número 1, tiene fuego en su alma, tiene ferocidad. Número 2, tiene determinación. Y la mejor de todas, tiene fe. ¿Qué tiene en su alma? El escogido de Dios, David, su nombre es marcado en toda la historia. Su nombre es marcado en toda la historia. A todos los reyes se les dijo, pero no fue, dice la Biblia, como su padre David. O decía la palabra de Dios, pero tuvo misericordia por su padre David. Marcó sus generaciones porque tenía la esencia de un escogido. ¿Qué es lo que tiene usted en su alma? Dejemos de tener miedo. Dejemos de tener miedo. No, ¿qué va a pasar? Lo que Dios ha dicho, eso va a pasar, amén. Eso. No, es que yo no puedo. Sí, tampoco David podía, pero todos lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, amén. No, es que yo no sé. Tenga fe y sepa, amén. Cierre sus ojos donde está. Yo no sé qué tiene esta noche en su corazón. Oro al Señor para que Dios levante a gente determinada, gente con fe, gente con ferocidad en su corazón, con fuego en su alma, que no se detenga por nada, que quiera hacer los propósitos de Dios, cumplir los sueños de Dios, que vaya mucho más allá de lo soñado por Él. Padre, aquí estamos, dejando toda angustia, dejando todo dolor, toda preocupación en tus manos, porque tú lo harás. Y yo no sé si usted esta noche conmigo le quiere decir al Señor, Señor, yo esta noche, yo dejo todo lo demás y yo lleno mi alma de fe, lleno mi alma de fuego, lleno mi alma de determinación y nada me podrá detener. Y si usted de eso, póngase de pie esta noche y dígale al Señor, Señor, yo dejo atrás toda angustia, dejo atrás todo dolor, dejo atrás, dejo allí todo lo que no viene de ti y yo me lleno de ti.
Padre, nosotros queremos ser como este hombre. Queremos ser como este niño que te creyó, Señor. Creyó en ti, creyó en lo que tú harás. Creyó, Señor, en que había Dios en Israel. Nosotros creemos que hay Dios. Nosotros creemos en ti. No hemos creído en un Dios de madera, de bronce. Hemos creído en el Dios de Israel. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Padre, aquí estamos delante de ti. Dígale al Señor, aquí estamos, Señor. Padre, si tú necesitas a valientes como David, aquí están, Señor, los que se pusieron de pie, diciéndote, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.